puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Amén. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Santo, estamos aquí esta tarde. Te pido, Señor, que nos bendiga, Señor, que nos hables, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Te pido, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esta tarde vamos a hablar de un tema que muchos de nosotros a veces no nos gusta hablar mucho de eso, o lo vemos como algo que realmente no tendría que pasar en nuestras vidas, pero es algo muy real para los que queremos servir al Señor, y es la depresión espiritual. La depresión espiritual es algo que es algo diferente a la depresión clínica o la depresión física que nos puede pasar, porque la depresión espiritual pasa a las personas que tenemos un amor por el Señor. Generalmente es algo que pasa por ver las situaciones difíciles, por el celo que tenemos por las cosas del Señor. En este pasaje las Escrituras nos da un ejemplo de lo que se podría considerar una depresión espiritual. Aunque pueden estar marcados los sentimientos por la desesperación, similares a la depresión clínica o remordimiento por el pecado o el fracaso, la depresión espiritual se distingue porque nos afecta, y a veces es algo que hace que nos queramos alejar del ministerio, de las cosas que el Señor nos ha puesto, porque nos desenfocamos, vemos la dificultad, vemos los problemas, y se nos va la mirada del Señor. Elías estaba pasando por una situación sumamente difícil. Acababa de cumplir con algo que el Señor le había puesto en su camino. Acababa de matar a los profetas de Baal, había hecho una infinidad de milagros por el poder del Señor. Pero vemos aquí de que cuando las cosas se pusieron sumamente difíciles, le entró temor. Y a veces así nos pasa a nosotros. A veces se nos va la mirada de las cosas que hemos hecho con el Señor, de las cosas que el Señor nos ha enseñado, de la fuerza que nos ha dado, y empezamos a ver los problemas. Y es lo que le pasaba a Elías. Elías tuvo miedo, y pues no era de menos el miedo que tuvo.
él iba a ser perseguido, pero el miedo que tuvo lo venció, lo sacó. Lo primero que podemos ver que hizo Elías es de que corrió a separarse de su siervo, de su compañero de pelea. Vemos de que se separó de su siervo y se fue al desierto. Y a veces así nos pasa a nosotros. A veces tenemos los problemas, vemos dificultades y nos entra un celo, nos entra un miedo, nos entra una tristeza a veces por ver las cosas que ocurren, y vamos al desierto, nos separamos, nos alejamos de nuestros compañeros, nos alejamos de nuestros hermanos, nos alejamos de la iglesia y nos separamos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? Se separó totalmente. Él no quiso saber del Señor, no quiso saber de los que lo perseguían. Y así como somos nosotros, a veces queremos hacer como las avestruces y queremos enterrar la cabeza y pensamos que así todo va a desaparecer, y no es así. Vemos de que no importa a dónde fuera Elías, las cosas que el Señor le había dado que hiciera las tenía que cumplir, y también los problemas que venían con eso también iban a venir. Pero Elías se había desenfocado, no estaba viendo la fortaleza que le daba el Señor, sino que estaba viendo los problemas, y por eso corrió al desierto. Y es algo que nos pasa a nosotros. No es que Elías ya no amaba al Señor, no es que Elías ya no quisiera servirle al Señor, sino que simplemente le entró una depresión, una tristeza, que no pudo seguir adelante. Y a veces nosotros pasamos por eso, pasamos por una tristeza, pasamos por dificultades, y eso es lo que nos hace que nos alejemos del Señor. Vemos de que es muy importante mantenernos unidos con el cuerpo de Cristo, porque ¿qué es lo que pasaba? Aquí Elías se separó de todos, no tenía nadie que le diera una palabra de fortaleza, no se acercaba a nadie que le dijera: sabes que Elías, te están persiguiendo, pero no importa, tú sabes de que el Señor es más fuerte. Así como a veces nosotros, cuando estamos pasando por dificultades, a veces hay un hermano que nos dice: sabes que tú puedes seguir adelante, esto no es nada, vas a salir adelante. A veces necesitamos eso para salir de esa depresión. Entonces aquí vemos esa importancia de estar cerca del cuerpo del Señor. Elías no tenía eso, se había separado, y a veces a nosotros nos pasa eso también. No podemos tener esa palabra de aliento de un hermano porque nos separamos totalmente, no queremos saber nada ni de lo bueno ni de lo malo. Y es por ese amor que tenía Elías para las cosas del Señor. Él estaba, podemos decir que tal vez enojado y a la misma vez tristeza por lo que veía, que el pueblo se había alejado del Señor, que habían dejado al Señor. Y a veces así nos pasa. Esa es la depresión espiritual. A veces vemos todo lo que pasa, vemos los problemas, y nos causa impacto a nosotros cuando amamos al Señor. Vemos de que es algo que nos afecta, que nos da dolor, porque vemos lo que pasa y nos separamos. Y es algo que es muy real en la vida espiritual, en la vida del cristiano. Es algo que nos pasa, y es algo que, aunque lo estemos pasando, el Señor en su palabra nos deja saber cómo salir de eso. Y es eso lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasó con Elías? Él se separó, no tenía contacto con
con su amigo, con su compañero, con su siervo. Pero sin embargo, ahí llegó el Señor. Llegó el Señor a decirle: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y a veces ahí está el Señor, ahí nos está diciendo: ¿qué estás haciendo? Te has separado, has dejado tu ministerio, te has separado del cuerpo del Señor, y ahí está diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y ahí está, aunque nos vayamos al desierto, aunque nos queramos esconder de todo, ahí está el Señor diciéndonos: levántate, levántate, tienes más camino adelante. Y es lo que estaba haciendo con Elías, le estaba haciendo que se levantara, que siguiera adelante. Ese es el Espíritu Santo, el Consolador que nos ha dejado el Señor. Eso vemos de que es lo primero que podemos experimentar, que el Señor no nos va a dejar, aunque estemos en ese desierto, aunque nos sintamos solos, que no tenemos a nadie, que solo pensamos de que si nos acercamos vamos a ver más problemas. Ahí está el Señor diciéndonos: levántate, tienes que seguir adelante. Vemos que el Señor le enseñó a Elías realmente cómo era para él. Vemos de que pasó un terremoto, pasó fuego, y eso no estaba ahí el Señor, sino que era un viento apacible, un viento suave. Le quería enseñar cómo podía ser de delicado con él. Y a veces en esos momentos es que el Señor nos enseña no cómo es su fuerza, su ira, sino que cómo es su amor de Padre. Pero Elías estaba en ese momento, Elías estaba dispuesto a escuchar. Y a veces así es nosotros tenemos que estar también dispuestos a que el Señor nos console, que llegue el Señor y que nos dé ese abrazo de Padre que a veces necesitamos. Llegó el Señor, llegó Jehová como un Padre, con ternura, con delicadez, a levantarlo, a decirle que siguiera adelante. Le dijo que se parara, le dijo qué es lo que tenía que seguir haciendo. Vemos de que cuando eso pasó, Elías se pudo levantar otra vez. Y tal vez le fue más difícil de como le había sido antes de ese momento, pero pudo salir adelante, pudo salir de ese desierto donde se encontraba. Y a veces nuestra vida estamos nosotros en un desierto espiritual, no estamos en un desierto físico, tal vez alejados de los demás, pero tenemos una barrera alrededor de nosotros que no dejamos que se acerquen los demás con nosotros, no dejamos que el Señor nos hable, y tenemos que dejar que el Señor llegue, que el Señor entre, que nos hable. Y el primer paso es levantarnos y caminar y salir de ese desierto, aunque sea gateando, aunque sea a rastras, pero tenemos que salir poco a poco, dejar que el Señor nos saque de él. Y Él nos va a ir enseñando poco a poco qué es lo que quiere que sigamos haciendo, qué es el próximo paso en nuestro ministerio. Vemos de que le dijo a Elías que buscara 3 personas para ungir. Y esas 3 personas es las que iban a seguir el trabajo que Elías había hecho. A veces nos sentimos como tal vez se sentía Elías en ese momento, que sentía que todo lo que había hecho él tal vez no iba a contar para nada. Él sentía que él era el último profeta que había quedado de Jehová, y que el pueblo se había volteado de la presencia del Señor. No querían saber nada de él, y a veces nosotros nos sentimos así. A veces es ese mismo amor que tenemos por el Señor que nos hace sentir: ay, todo lo que he hecho, pues ¿para qué va a servir si nada de esto va a seguir adelante? Pero vemos aquí que el Señor le estaba mostrando a Elías que sí, que iba a seguir eso. Vemos que Eliseo hizo
incluso más milagros que Elías. Hizo todavía cosas más grandes. Entonces vemos de que todo lo que había hecho el Señor a través de Elías no era nomás algo que había quedado tirado a la basura por el pueblo, sino que todo tenía un paso, tenía un procedimiento. Entonces Elías pudo ver de que realmente sí valió la pena seguir al Señor. No era que llegó a un punto donde todo terminó como él pensaba cuando estaba en el desierto. Y a veces nosotros así pensamos, a veces llegamos a un punto donde estamos escondidos y no vemos ya qué puede pasar, qué puede seguir adelante. Pero sin embargo el Señor nos está diciendo que sí, que las cosas siguen, de que Él puede seguir haciendo más cosas. Solo quiere que nosotros le escuchemos y que salgamos de ese desierto. Vemos de que después de que Elías tomó la decisión de escuchar al Señor, lo primero que el Señor le hizo es que después de ungir a los 3, Eliseo lo siguió. Entonces vemos de que no lo dejó solo tampoco, sino que le dio a alguien que lo siguiera, alguien que él le pudiera demostrar y enseñar lo que el Señor había hecho en la vida de él. Y así siguió el Señor el ministerio de Elías a través de Eliseo. Eliseo hizo incluso más cosas y Elías pudo hacer eso, pudo verlo. Así que no fue perdido. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en nuestras vidas, de que si nosotros pensamos de que nuestro ministerio ha terminado, de que ya no existe más adelante, cosas más adelante para nosotros, nos está diciendo igual que Eliseo, que nos levantemos y que busquemos a más personas para enseñarles, para demostrarles que lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros, que no quede ahí, que no quede olvidado en ese desierto, sino que siga adelante. Y así es como realmente podemos enseñar al mundo ese fervor, esa pasión que tenemos por el Señor. No dejar que las cosas terminen allí en ese desierto, sino que nos levantemos, que sigamos adelante. Entonces esta tarde, si piensas que estás en ese desierto, el Señor te está diciendo que te levantes, que sigas adelante. Si no sabes qué más hacer, te está diciendo el Señor, busca a alguien que le puedas enseñar, que le puedas demostrar qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida, para que si tú tal vez no tienes más fuerzas de seguir adelante, que a través de esa persona tu ministerio pueda seguir, que no quede todo lo que ha hecho el Señor en tu vida en ese desierto, sino que sigas adelante, que sigas adelante. Eso es lo que el Señor le dijo a Elías, es lo que hizo a través de él, y es lo que nos está diciendo a nosotros esta tarde, que no nos quedemos en ese desierto, que es algo que sí, vamos a experimentar momentos de depresión espiritual, pero no termina ahí. La historia de nosotros no termina ahí, sino que sigue más adelante, sigue y sigue y sigue, porque el Señor es más grande que nosotros, es más grande que nuestros problemas. Amén. Y el Señor nos puede levantar. Amén. Le voy a pedir a nuestro pastor si pasa adelante en este momento.